la saya del pobre que nunca olvidarás. Esta es la saya del pobre que nunca olvidarás. Nacida en tierra caliente de los incas de la paz. Nacida en tierra caliente de los incas de la paz. Así soy yo, soy caporal, chacatela para gozar. Así soy yo, soy caporal, soy mucha cosa para bailar. Una instancia interesante para analizar muchas veces son festividades y rituales que se expresan en la esfera pública y que tiene que ver no solo con identificar ciertos colectivos que históricamente, por ejemplo, han migrado, o colectivos indígenas o afros que han sido negados en su existencia, sino también cómo la expresión pública de determinadas prácticas culturales, creencias, etcétera, aparecen como un desafío para la sociedad en la que se encuentran, en el sentido de que, por un lado, expresan y visibilizan prácticas específicas de esos grupos, pero también le agregan un plus que uno lo puede entender como una práctica política. La fiesta de Virgen Lucupiña, por ejemplo, es uno de los casos interesantes o más interesantes para poder pensar el contexto migratorio de los años 70 y 80 en Córdoba, donde estos migrantes bolivianos trajeron esta festividad de Quillacollo en un pueblito cercano a Cochabamba, en Bolivia, y utilizaron la fiesta, por un lado, como un espacio de fortalecimiento y visibilización de sus lazos de parentesco, de sus afectividades, de su condición de pobreza en la que se encontraban, porque justamente cuando llegan sin papeles, o terminan trabajando algunas mujeres como empleadas domésticas o a veces en los hornos de ladrillo. Entonces, digamos, estos espacios aparecen e irrumpen en la cotidianidad de las ciudades como un espacio a prima facie de diversidad, pero también, decíamos, disputando nuevos sentidos políticos. ¿Por qué? Porque la fiesta en general es una excepcionalidad en el tiempo ordinario de la cotidianidad de un barrio o de una ciudad. En ese sentido, la fiesta en general reproduce a todos los contingentes sociales que la constituyen, ¿eh? En este caso no solo bolivianos y o peruanos que le celebran a la Virgen, sino el barrio y la ciudadanía no boliviana que acude, que asiste, a que come y que también agradece y pide a la Virgen. Entonces, en ese sentido, hay una posibilidad de pensarnos o de salir de un análisis estrictamente cultural de la fiesta para poder pensar en estos sujetos que participan como sujetos enclasados, o sea, pertenecen a determinados sectores sociales en general o subalternos, pero también, decíamos, políticos, porque en muchas de sus manifestaciones hay demandas concretas, ya sea al Estado municipal o a los concejales del barrio, acerca del mejoramiento de sus condiciones de existencia. Me parece que eso es sumamente importante. Pero también a veces la fiesta, al encontrar en su interior representado a muchos de los sectores sociales que en lo cotidiano o en el tiempo ordinario se relacionen y no siempre de la mejor manera. Pensemos, por ejemplo, en las fuerzas policiales que acuden a la fiesta y los bolivianos indocumentados que asisten a la fiesta, que en el tiempo ordinario unos persiguen a otros y piden documentos y hay prácticas racializadas, como en la fiesta aparecen en un supuesto consenso y en un supuesto pacto de armonización de que todo eso es bueno que existe en la sociedad. Entonces está bueno también pensar cómo estos procesos que algunos llaman de resistencia y demás, son procesos con fuerte implicación política. Política en el sentido que son ciudadanos que no solo visibilizan prácticas que en general la academia les llama culturales, o a veces en su propia voz les llaman culturales, sino también políticas en términos que disputan nuevos sentidos de ciudadanía. Esta es la saya del pobre que nunca olvidarás. Esta es la saya del pobre que nunca olvidarás. Nacida en tierra caliente de los incas de la paz. Nacida en tierra caliente. Cuando uno dice indígena, originario, dice afrodescendientes, negros, dicen otros, migrantes, en general uno tiene que atender a varias cuestiones. Una de ellas es cómo los sujetos de esas identificaciones se dicen que son. Digo porque muchas veces uno puede
por tener una identificación en la cual yo digo, yo soy afroindígena, y rompe con las clasificaciones preestablecidas. En ese sentido también hay que atender a cómo los sujetos, esos sujetos son marcados, digamos, y qué alcance tiene esa marca. Digamos, no es lo mismo que yo me diga yo soy indígena que el Estado o quien fuera, un otro, me diga a mí vos sos indígena, ¿no? Digo porque ahí hay tensión entre el quien tiene la palabra, digamos, el que tiene la palabra tiene el poder de decir quién es el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que importa cuando uno entra al mundo de las ascripciones, ya sean las ascripciones positivas o las ascripciones por otros, como se llama, es pensar que esas alteridades, porque en realidad son alteridades, se está diciendo quién es ese otro, pensar, como dice ese gato, que estas son históricas. Son históricas en el sentido que no se producen espontáneamente, sino que se han ido sedimentando muchas de ellas a partir de representaciones que se dan en el proceso histórico y que son políticas en el sentido que promueven performativamente identificaciones con tales imaginarios, ¿no? Decíamos hoy que, por ejemplo, si uno dice los indígenas, algunos se los representarán desaparecidos o extintos, otros se los representarán como inferiores, como sucios, como pobres, digamos, detrás de una misma palabra o de una misma noción aparecen representaciones que comienzan a tensar a aquellas que provienen de los mismos sujetos de la marcación. Y eso me parece que es muy interesante porque tiene que ver cómo comprendemos la complejidad social. Digamos, por un lado, porque a veces hay una fuerte tendencia a biologizar las pertenencias, ¿no? Y eso argumentalmente es peligroso. Por ejemplo, habíamos dicho de que en muchas provincias los indígenas habían sido declarados extintos. O por obra del mestizaje, decíamos, por las mezclas en las cuales los indígenas habían ido perdiéndose, siempre los que pierden son los indígenas, o sea, los otros, y no los sujetos que los clasifican, los llamados blancos. Pero también decíamos que resulta importante para tratar de definir el alcance de esas categorías o alteridades que son históricas, pensar en el sujeto de la clasificación y la posición que ocupa, ¿no? Por ejemplo, si un vecino nuestro del barrio, la señora que tiene un almacén, dice que los comechingones se extinguieron, no tiene el mismo peso que lo diga cierta academia o lo diga el Estado, ¿no? Esto para poder pensar que las nociones que se ponen en juego no solo son importantes por lo que intentan decir, sino también por el sujeto que lo dice. Eso como por un lado. Y decíamos que muchas veces la biologización ha llevado a explicar desde las ciencias naturales procesos que se explican desde lo social. Si yo digo los indígenas se extinguieron porque eran inferiores y no se adaptaron a la civilización, es una explicación biologicista que presupone la inferioridad racial de los indígenas. Si yo me desplazo de ahí, salgo de ese concepto racializado y paso a explicar las condiciones históricas de sometimiento de los pueblos indígenas, de cómo se les sacó el territorio y cómo, por ejemplo, a través de dispositivos, habíamos nombrado el aparato educativo o el aparato ideológico educativo, diría, o la escuela Althusser, digamos, cómo la escuela sedimentó, reforzó esta idea o este imaginario de su desaparición, implica también poner en discusión, digamos, la idea de que los discursos circulan por diferentes planos, no lo mismo los planos hegemónicos que los planos más subalternizados. En ese sentido importa porque cuando uno entra a las representaciones y a las prácticas lingüísticas de la gente que se automarca como indígena, como migrante y demás, aparecen nociones que devienen de una cosmovisión en particular o de una espiritualidad en particular que difiere a veces con las hegemónicas, aun cuando la palabra sea lo mismo. Habíamos hablado de cultura y otra palabra muy interesante para discutir es la palabra territorio. A ver, cuando uno habla de territorio, la palabra territorio tiene muchos significados, ¿no? que vienen o que proceden tanto del sentido común como también de aquellas aproximaciones o enfoques académicos que las han presentado, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es el territorio para un automarcado? ¿Qué es el territorio para una determinada población indígena, digamos, ¿no? Es no solo el lugar por el cual se lucha, si es que no lo tienen, en la mayoría de los casos no lo tienen, ¿no? Aun cuando haya leyes que promuevan de alguna manera la posibilidad de
del reconocimiento del territorio que habitan no se han puesto en práctica. Digo, el territorio muchas veces es definido desde algún lugar, del lugar en que los abuelos les fueron contando qué significaba un cerro, qué significaba un arroyo, un río, plantas o lo que nosotros llamamos plantas y demás. Esto tiene que ver con poner en tensión la idea, por ejemplo, de naturaleza. La noción naturaleza es una noción occidental. En muchos pueblos indígenas no existe en su lengua materna una palabra equivalente. Y por lo tanto, esto implica que esta noción no es propia de ellos, excepto que la hayan ido incorporando a través de los procesos hegemónicos de imposición de la cultura occidental. Entonces, en ese sentido, la naturaleza puede tener muchas traducciones en relación al territorio. Tiene que ver con todas esas entidades, esos dioses o esas divinidades que existen en los tres planos que en general se puede dividir un territorio para un pueblo indígena. Homologable a lo que nosotros habitualmente llamamos el cielo, lo que homologamos como tierra o lo que homologamos lo que está abajo, que algunos llaman inframundo, los más cristianizados llamarán el infierno, donde habitan los demonios, el diablo y demás. Digo porque me parece sumamente interesante en relación, por ejemplo, a lo que el mundo occidental llama los recursos naturales, ¿no? Muchos recursos naturales hoy disputados, el petróleo, el gas, etcétera, se encuentran en el subsuelo o en lo que el Estado llama el subsuelo. Y para el Estado el subsuelo es propio, ¿no? Le pertenece y al pertenecerle lo puede enajenar a través de privatizar, por ejemplo, la extracción de petróleo o explotarla propiamente. En ese sentido, acá se produce una tensión. Se produce un conflicto en el cual el espacio que ahora se está invadiendo con máquinas y demás para extraer ese petróleo y demás es para ese grupo indígena afectado un espacio sagrado. Porque ahí decíamos entidades, divinidades, es difícil decir, no humanos, dicen otros. Entonces, digamos, ese conflicto, que es un conflicto ontológico, tiene que ver cómo nos representamos el mundo, ¿no? Cómo lo vivimos al mundo. Entonces, la definición del territorio, muy naturalizada en el sentido que hay que medirlo en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, que deviene acabadamente de la concepción de propiedad privada del mundo occidental, se contrapone, decimos, a una noción de territorio, otra donde está definido, decimos, por todas esas entidades y divinidades. Pero además, por las relaciones sociales colectivas que los sujetos llevan a cabo en ese territorio. Digamos, la dimensión colectiva de los derechos es muy interesante porque también es otro componente del territorio, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en propiedad privada y en un territorio mensurable, supone un sujeto individual, racional, a veces masculino solamente, ¿no? En esa otra concepción de territorio lo que se está poniendo en juego es un sujeto colectivo, que solo entiende sus derechos con el otro, ¿no? Y no con esta idea de que mi derecho termina cuando empieza el del otro, porque ahí, ¿cómo lo mensuramos? ¿Hasta dónde va mi derecho? ¿Y hasta dónde empieza el del otro? Esa concepción individualista, naturalizada, que a veces la repetimos, lo repite la gente porque eso nos lo ha dicho la escuela, hoy en día está fuertemente tensionada. No olvidemos que los llamados derechos universales presuponen, decíamos, porque se gestan en la Revolución Francesa, un sujeto, decíamos, masculino, individual, frente a otros derechos que hoy se les denomina colectivos, pero que en general devienen de estas otras grupidades que viven de otra manera o que pretenden hacerlo de otra manera. En ese sentido, los derechos son universales por la consagración histórica de Occidente por sobre el resto del mundo, pero en realidad son particulares de una concepción del mundo que también es particular y que se ha impuesto por el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, por los procesos coloniales. Yo soy un negro ardiente y con mucha dignidad. Yo soy un negro ardiente y con mucha dignidad. No faltará quien me quiera si te vas para la ciudad. No faltará quien me quiera si te vas para la ciudad. Así soy yo, soy caporal, mucha catena para gozar. Así soy yo, soy caporal, soy mucha cosa para brillar. Mujeres